¿De quién huyes? ¿De quién estás escapando? ¿Qué estás evitando? ¿Hay algo en este momento en tu vida de lo que procuras enfrentar, evitar, huir? Todos en algún momento en nuestra vida hemos tenido esa situación, creo que la seguiremos teniendo, porque en eso hay sabiduría. La palabra muy bien dice, huye de la tentación. La palabra nos aconseja que escapemos de aquellas cosas que no nos hacen bien, que no nos convienen. Y ahí hay entendimiento y conviene que sigamos ese consejo. Hay tantos aspectos en nuestra vida, tantas situaciones que nosotros procuramos evitar por diversas razones. Porque no nos gusta, porque no nos conviene, porque nos hace daño, porque me lastima, porque no me agrada. Bueno, imagínense cuántas. Pablo le aconseja a su discípulo Timoteo y le dice en su primera carta, Timoteo, recuerda que tú estás al servicio de Dios. Recuerda que te estoy formando, que te estoy ayudando, te estoy guiando para que seas un buen ministro de Dios. Ese recordatorio aplica a cada uno de nosotros los que queremos vivir una vida agradable a Dios. No necesitamos tener un título, una credencial de pastor o de evangelista. Es que tan solo con ser seguidores de Jesús, este consejo nos aplica porque todos de alguna manera somos servidores de Dios. Tú que estás en tu trabajo, tú que te llamas creyente, que eres un seguidor de Jesús, aunque no tengas ningún título eclesial, eres un representante de Dios, eres un testigo de Dios, eres un servidor de Dios allí. ¿Por qué? Porque eres luz. Ya tú tienes de por sí y yo tengo de por sí ya una responsabilidad. Yo estoy ya sirviéndole a Dios porque allí yo soy un farol de Dios. Allí ya yo soy, ya sea la secretaria, la oficinista, maestro, donde en cualquier escenario secular que tú te encuentres, pero tú eres un creyente, tú eres un servidor de Dios, porque Dios te ha llamado a ti y a mí a ser un testigo fiel donde quiera. Entonces tenemos que romper ese paradigma que se ha establecido lamentablemente dentro de la iglesia, que como yo no soy maestro, no soy predicador, no soy evangelista, no tengo un título y simplemente soy un laico, pues eso es para ellos los que deben predicar, ellos son los que deben hablar de Dios, y no es así. Todos somos llamados. Esto es una orden. Por tanto, id. Y todo aquel que se convierte en un discípulo se convierte en un testigo fiel. Así que todos aquellos que se llaman creyentes y seguidores de Jesús son servidores de Cristo, sirviéndoles como testigo, contando las maravillas. Ya ahí comenzamos a hacer el trabajo más hermoso que podamos hacer para Dios, que es compartir el mensaje de buenas nuevas. Entonces, en ese aspecto, todos estamos sirviéndole a Dios. Así que este consejo es pertinente para todos los creyentes. Dicho esto, entonces lo otro también es pertinente. Dice Pablo, tú estás al servicio de Dios, por eso, aléjate de todo lo malo. Huye de la tentación. Por cuanto yo soy un servidor de Dios, por cuanto yo soy un testigo de Dios, yo soy un fiel creyente, me debo alejar de todo lo que es malo. Estoy poniendo unas bases bien importantes para seguir desarrollando este tema hermoso en este día, que espero que sea de bendición a tu vida. No olvides la pregunta que te hice en la introducción: ¿de qué estás huyendo? Es importante que reflexiones acerca de eso, porque lamentablemente hay muchas vidas que se encuentran huyendo de algo
o de alguien equivocadamente. Parece curioso, pero es así. De aquello que no debemos huir es lo que están muchos huyendo. Y de aquello que deben estar huyendo, lo están persiguiendo. ¿Qué tú estás persiguiendo en este momento en tu vida? ¿De qué estás tú detrás? ¿Y qué tú estás evitando? Hoy la palabra de Dios te va a direccionar y te va a mostrar el camino correcto, por lo cual tú debes estar realmente huyendo y lo que tú debes estar persiguiendo. Por eso vas a darte cuenta que tu vida se ha ido apagando, que tu vida espiritual ha ido marchitándose y por ende tu vida emocional pareces una flor que se va marchitando al pasar los días, los meses y los años. Así que es una pregunta muy importante que debes hacerte: ¿de qué yo estoy huyendo realmente? Y eso a lo que yo estoy huyendo, lo que yo estoy evitando, ¿es lo correcto? ¿Realmente eso es lo que yo debo estar evitando? ¿O estaré yo equivocado? Cuando descubras que sí vas a estar equivocado y comiences a darte cuenta de a qué realmente tú debes perseguir, entonces tu vida cambiará. Pablo le dice a Timoteo: aléjate de lo malo. Anota eso. Quiero que busques un papelito, voy a esperar. Busques lápiz y libreta. Busca, porque es que nosotros somos oidores olvidadizos, se nos olvidan las cosas. Y esta palabra no se te puede olvidar. Tómala y luego la reflexionas, haces la lista. ¿Qué cosas yo evito? Pequeños detalles. Una llamada, una visita, un lugar, una invitación. ¿Qué estás evitando? Que sabes que te va a hacer bien, pero que lo evitas. Pones la excusa. ¿Qué evitas? Y por el contrario, ¿qué andas persiguiendo? Que sabes que no te hace bien, pero es lo que te atrae. ¿Qué estás procurando aún en contra del bien tuyo? ¿Por qué cosas te dejas seducir y vas tras ella? Haz la notita. Vas a descubrir muchas cosas. A mí me encanta escribir porque cuando uno empieza a escribir ve todo tan claro. Pablo le dice en su segunda carta a su discípulo: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. ¿Qué interesante? Qué interesante. Hoy este segmento lo voy a colocar en el canal, lo puedes buscar en la parte para los nuevos creyentes, en el quitar y el poner. ¿Se acuerdan que di varios temas? Aquellos que no los han oído, pero lo pueden buscar en el canal. El quitar y poner, cómo cambiar mi vida. Y este sigue en esas líneas de consejo, pero también para muchos que llevan tiempo en el camino de Dios y muchas veces caemos en tentación y lazo del diablo por descuidarnos espiritualmente. Así que con todo y que sea puesto bajo este archivo, lo pueden escuchar todos. Aquí muy importante, Pablo le dice a Timoteo: aléjate de las tentaciones propias de tu edad. Aquellos que fuimos jóvenes sabemos las tentaciones propias de la edad en la juventud. Esas hormonas están, ya usted sabe, ¿verdad? En el área sexual, en las amistades, en la presión de grupo, en las cosas que ofrece el mundo, la moda, la belleza, la diversión, que nada de eso es malo. Es todo eso lo que va acompañado, pues dice la palabra que un mal amigo corrompe las buenas costumbres. Por eso hay que tener tanto cuidado con tener buenas amistades que no corrompan tu mente, tu temor a Dios. Y Pablo le decía: aléjate
de aquellas pasiones que van acompañadas de la etapa en la que estás. Pero esto aplica, y yo lo pongo en el contexto de cada etapa de desarrollo de la vida del ser humano, va acompañada de sus propias tentaciones. ¿Sí? Así que tanto para el joven como para el adulto, como para los de la tercera edad, o sea, nos aplica a todos. Sí, porque los de la tercera edad, pues, ¿cuáles son nuestras tentaciones? A creer que ya estamos viejos, que ya no producimos, que ya no somos útiles en el reino. Toda esa mentira el enemigo pone, porque como se va desgastando el cuerpo, porque es ley de vida, el enemigo te sigue haciendo creer que no vas a poder, que ya no vas a tener fuerza. Esas son tentaciones y yo tengo que alejarme de eso y contrarrestarlo con la verdad de la palabra. Lamentablemente hay muchas personas de la tercera edad que, pudiendo ser tan útiles en el servicio a Dios, ahí están encerrados en la casa. Yo no sé, estará esperando la muerte, sin un propósito, sin un deseo de vida, llenos de achaques, como decimos, y de enfermedades, cuando podemos ser útiles. Toda esa sabiduría que hemos aprendido, lamentablemente hay unos que llegan a esa edad y no aprendieron nada en la vida, pero cuando tú te dejas guiar por el Señor y Dios te sigue impartiendo toda esa sabiduría, de cuánta bendición podemos ser a las más jóvenes, pues lo dice la palabra, las más ancianas, enseñemos a las jóvenes, y cuánta necesidad hay de esa instrucción y de esa guianza. Yo le oro a Dios que me dé cada día más años de vida para poder seguir conduciendo a mi generación próxima de tal manera que podamos dejar hombres y mujeres cimentados en el temor de Dios. Una generación llena del temor de Dios, defendiendo los valores del reino. Somos útiles. No te dejes engañar ni caigas en esa tentación. Huye de esa tentación de creer que ya no eres útil, que no eres productivo. No, levántate en el nombre de Jesús y sigue llevando palabras de sabiduría y de esperanza a esta juventud que tanto lo necesita. Bendito sea Dios. Entonces fíjense que hay cosas que nosotros tenemos que perseguir y otras que debemos huir, evitar. Y Pablo está exhortando a su discípulo a que se aleje precisamente, escucha, de lo malo, y que se aleje de las tentaciones que va a presentar en ese momento de su vida. Era la juventud y todo lo que implica ese impulso, ¿verdad? Esa energía que tienen todos estos jóvenes, pero que a la misma vez trae su peligrosidad porque son muy impulsivos y poco racionales. Entonces, en ese aspecto, pues actuar sin pensar es un peligro. Bendito Jesús. Entonces, cuidémonos de todo esto, pero hay algo de lo que sí nosotros tenemos que prestar atención y no ignorar durante todo el resto de nuestra vida. Como les dije, hay cosas de las que hay que perseguir y otras de las que se deben huir. Mientras uno está fortalecido espiritualmente y estable emocionalmente, uno pues puede seguir identificando lo que conviene, lo que no conviene. De esto huyo, de esto persigo, esto lo busco, porque lo dice la palabra: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, escudriñar las escrituras, buscarlas, atesorarlas como si fueran algo tan preciado. O sea, hay cosas, buscar de la presencia de Dios, buscar más, ser lleno de su presencia. Todo eso Dios nos los invita. Ahora, eso es lo ideal y eso es lo que debe ocurrir. Yo quiero dirigirme específicamente a aquellos que están huyendo de lo equivocado y persiguiendo, están huyendo de lo que deben buscar y están persiguiendo algo equivocado. Y primeramente, cuando nosotros encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, encontramos a Eva, que dice que ella se fijó en el fruto del árbol, de aquel que no debía fijarse. En ese se fijó y con tan solo verlo se le antojó.
Fíjese que dice la palabra que somos tentados a buscar aquello que no nos conviene conforme a nuestra inclinación, a nuestra situación de vida. En aquel momento Eva estaba allí, sabía lo que no debía hacer, sabía lo que debía hacer porque fueron instruidos por Dios, el Creador. Y sin embargo, su inclinación era a perseguir aquello que no debía, y eso iba a traer una consecuencia, y era que la iba a llevar a huir de la presencia de Dios. Así que desde el Génesis, desde ahí hacia adelante, esa es la historia del hombre. Y bendita sea la misericordia de Dios que envió a su Hijo Jesucristo, y tenemos su Santo Espíritu que nos ayuda a buscar lo que nos conviene. Porque nuestra naturaleza ya usted sabe cómo es. Recuerden que Dios no hizo robot. Dios creó a Eva y a Adán con una voluntad propia. Ellos tenían comunión con Dios. Dios les dijo lo que era bueno, lo que era malo. Esto lo deben hacer, esto no lo hagan. Ya saben, disfruten de todo menos de aquello. Dios dio instrucciones como te las da a ti y me las da a mí. Y yo decido. Y conforme a lo que yo decida, yo recojo. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, Eva, vino el tentador, le hizo creer lo que no era, como lo hace contigo y conmigo, distorsiona la verdad de Dios, y entonces nosotros, conforme a esa mentira más el deseo que hay dentro, escogemos lo equivocado. Ella tenía la curiosidad, y ahí en el sistema estaba la curiosidad. ¿Cómo sabrá ese fruto? ¿Cómo será? Eso está porque la naturaleza nuestra es ser curioso. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer morir esos deseos que van contrario al consejo de Dios. Una persona que no tiene al Espíritu Santo es muy difícil que se resista a no ceder a esa tentación. Un creyente que no se cuida espiritualmente, no fortalece su vida espiritual, es muy difícil que desista de no pecar. Constantemente va a estar cediendo. Por eso luego se pasa huyendo. Eso fue lo que pasó en Adán y Eva. Una vez cedieron a lo que no debían hacer, persiguieron lo que no debían perseguir, comenzaron entonces a huir de aquello que no debían huir. Porque es que el pecado, una vez es cometido, nos aleja inmediatamente de Dios. El pecado ya de por sí afecta mi comunión con Dios, mi acercamiento a Dios. Pero no tan solo mi acercamiento a Dios, sino que yo voy a evitar a los hermanos de la iglesia, yo voy a evitar hablar con el pastor, yo voy a evitar ir al culto, yo voy a evitar ir a un culto de oración, yo voy a evitar cuántas cosas comienzas a evitar porque tu conciencia te acusa. Porque sabes en lo más secreto de tu corazón que estás mal, que algo hiciste mal. Y entonces ahí se cumple lo que dice la palabra en Proverbios 28:1. Búscalo. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. El que camina con integridad será salvado. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones. En versión lenguaje actual dice: el que nada debe, nada teme. Pero el malvado siempre huye aunque nadie lo persiga. El malvado huye aunque nadie lo persiga. El impío es movido por su conciencia acusatoria o por temor a ser juzgado, es movido a alejarse, a evitar. Por eso hay personas que por más que se le extiende una invitación a una iglesia, ni por nada llegan. Hay hermanos que llegan al culto de oración que se les quiere salir el corazón. ¿Por qué? Por la conciencia. Evitan. ¿Qué estás evitando? ¿De qué huyes?
¿Y por qué? Algo que te va a hacer bien. ¿Por qué lo evitas? El impío es desconfiado. ¿Cuántas personas desconfían y no llegan a la iglesia? Me van a quitar el dinero. ¿Qué cosas le han hecho creer? Y que hay de todo, sí, pero cuando Dios en su misericordia te extiende la invitación y tú sabes muy bien que esa no es la verdad, es porque más profundo, si te metes mucho más profundo, es porque sabes que andas mal delante de Dios. Es porque hay cosas en tu vida que sabes que están mal y que vas a tener en un momento dado que quitar y no quieres quitar. Entonces ahí ponemos excusas y seguimos huyendo porque somos confrontados con la luz. La luz ilumina nuestra tiniebla. ¿Por qué tú evitas? Es la gran pregunta. ¿Por qué andas en tiniebla? Porque estás aferrado a una religión que sabes que está equivocada, que es falsa. Tú lo sabes y te aferras a eso. ¿Por qué evitas? ¿Por qué huyes de Dios? Tú lo sabes. Por eso no tienen paz aquellos que huyen del Señor. Eso le pasó a Jonás. Jonás, dice la palabra que huía de la presencia de Dios porque él sabía que le había desobedecido a Dios. Dios le dio unas instrucciones a Jonás. Y Jonás, en lugar de hacer aquello que Dios le pidió, hizo lo contrario. Y Jonás no tuvo paz. No tuvo paz. Como tú no tienes paz. Puedes pedir oración por ti. Que por la paz. Y no la tienes. Hasta que tú dejes de huir de Dios. La oración no es mágica. Aquí tenemos que tener un punto muy importante, hermano. Mientras yo no haga lo que yo debo hacer, no se va a establecer la bendición ni la paz que Dios quiere para mi vida. Puedes pedir 20 veces, pastora, hermana, ahora para que Dios me quite aquello, para que Dios me ayude en esto. No, no y no. Ya tú sabes lo que tú tienes que quitar en tu vida. Ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú lo que tienes es que hacerlo. Entonces viene Dios en su misericordia y te respalda una vez tú hayas actuado. Por eso sigues huyendo. Porque no acabas de hacer aquello que Dios te ha pedido, te ha ordenado. Y esperando algo mágico que suceda, jamás va a suceder. Hay que tomar decisiones. De lo contrario, te seguirá acompañando esa inquietud, ese cansancio, y verás hasta dónde uno termina con los relatos que voy a seguir desarrollando cuando uno está fuera de la voluntad de Dios. Por eso muchos caen en depresión. Por eso muchos caen en hastío de vida, porque siguen huyendo de Dios. Y aquí no hay oraciones mágicas. Cada cual tiene que hacer una decisión, una determinación en su vida. Entonces, solo así, todo cambiará. Dios puso a Adán y Eva allí, les dio las instrucciones, ellos decidieron. Lamentablemente decidieron mal. Y las consecuencias ya las conocemos. Tenemos en la palabra de Dios varios ejemplos
que yo quiero tomar, que nos van a ayudar a arrojar luz, entendimiento, y permita el Señor puedas identificarte con estos personajes, arrojen luz a tu vida y dejes de huir, dejes de perseguir aquello que no te conviene. Bendito sea Jesús. Entonces, yo quiero que vayamos primero a el relato de Sansón, un relato muy conocido por muchos. Sansón, ¿se acuerdan del pelo largo con las trenzas? Bueno, Sansón sabía lo que tenía que hacer, fue instruido desde pequeñito, separadito para Dios, con todas las instrucciones. Sin embargo, dice la palabra en Jueces capítulo 14 al 16, se lee la historia, que Sansón vivía conforme a los deseos de su corazón. Se pasaba persiguiendo lo que no debía perseguir y evitaba aquello que tenía que elegir. Por eso, sus padres lo cuestionan cuando se enamora de una joven que no tenía temor de Dios, que no conocía a su Dios. Y sus padres le dicen, pero ¿por qué tienes que elegir una mujer que es del pueblo enemigo, que no conoce a Dios? Como si no hubiera mujeres dentro del pueblo de Dios. ¿Qué te pasa, hijo mío? No te hemos formado así, no te hemos instruido así. Tú sabes lo que a Dios le agrada. Tú sabes lo que a Dios le desagrada. ¿Por qué persigues aquello que Dios no aprueba? ¿Y por qué huyes de aquello que sabes que es lo que te conviene? Esas son las preguntas que Dios nos hace en este momento. Y Sansón, es que esa es la que me gusta, punto. Porque en lugar de hacer morir las pasiones y los deseos que se levantan en nuestra naturaleza pecaminosa, como dice la palabra, haz morir aquello que va en contra de lo que a Dios le agrada. Eso recházalo, no lo persigas, no lo alimentes, no te deleites en eso. Es que no puedo, es que es tan difícil. Claro que es difícil, claro que no podemos. Pero escucha bien, cuando hemos recibido el poder del Espíritu Santo, no tenemos excusa. Yo puedo entender a un hombre natural, una mujer natural. Natural es que no tiene a Dios, que no tiene al Espíritu Santo, que vive lejos de Dios. Este no era Sansón. Este era un hombre que fue elegido, era juez. Y cuando en ese tiempo el Espíritu Santo no posaba en todos como ahora posa en cada uno de los creyentes, pero sí eran investidos por el Espíritu cuando eran reyes, cuando eran jueces, cuando eran profetas, venía el Espíritu sobre ellos. Así que ellas eran investidos de ese poder para poder hacer lo que Dios les encomendaba. No tenemos excusa. Porque hemos sido investidos con un poder sobrenatural para hacer morir todo aquello que nos aleja de Dios. Pues Cristo venció el poder del pecado. Y ahora en Cristo nosotros somos vencedores, aun cuando estamos todavía atrapados en este cuerpo de pecado, en la medida que vamos fortaleciendo nuestro espíritu por medio del poder de su Santo Espíritu, sí podemos hacer morir todo aquello que nos aleja de Dios. Pero acuérdese bien, es una decisión. Tú decides. Entonces, lamentablemente hay muchos creyentes esperando que venga, yo no sé quién será el ángel Rafael o el ángel Miguel, y haga lo que ellos tienen que hacer. O que venga algo mágico ahí sentado en el sofá sin hacer nada para que los cambie. No, amado, así esto no funciona. Yo tengo que tomar una decisión.
Y cuando yo la tomo y yo doy el paso, Dios me respalda, me apoya y fluye más su poder sobre mí para que se establezca. Entonces, cuando yo me despierto en la madrugada, el Espíritu me ayuda y me despierta, como a veces le pido, Señor, despiértame por favor de madrugada que quiero orar. Despierto. Y como hoy que estaba ese frío, hermano, esa lluvia tan agradable, oscurito, y yo ahí me despierto, me levanto, no me levanto, pero dice la palabra que el perezoso es así. Sigue dando vueltas en la cama de lado a lado, de lado a lado. Me levanto, no me levanto. Y cuando viene a ver, ya amaneció. Entonces a mí me toca quitarme la frisa, ponerme un abrigo, no usar el frío de excusa. Yo me levanto y se acabó. Es mi decisión. El Espíritu Santo allí no me va a coger contra el piso y me va a levantar. Porque yo tengo una voluntad que Dios me ha dado a mí. Y yo decido, y conforme a lo que yo decido, yo recojo. Entonces, como ya yo sé que yo me he quedado muchas veces acostada por el frío y la cosa, y cuando vengo a ver ya me cogió el día y qué malo es porque se fue el tiempo, y después yo tengo coraje hasta conmigo misma y pasaba el día enojada conmigo y ahí yo me recriminaba y perezosa y por qué no te levantaste y dale que es tarde, y al otro día volvía y hacía lo mismo, aunque yo estaba indignada por el día, cuando me tocaba levantarme al otro día y hacía lo mismo y me quedaba y seguía dando vueltas. Y así hay muchos creyentes en esta hora. Siguen lamentándose, siguen dando vueltas de lado a lado, pero no se levantan, no toman una decisión. Esperando no sé qué. Ahí no hay milagros, hermano. Ahí no va a acontecer nada sobrenatural. Vas a recoger lo que siembras, pues será una vida derrotada, amargada, espiritualmente hablando y emocional, porque eso después te quitaba. Yo me acuerdo, después yo pasaba todo el día enojada conmigo y ahí me recriminaba y el diablo decía amén, y Dios, el diablo me decía eso eres tú, y yo le decía así, amén, eso yo no sirvo, eso es así, eso es así. ¿Por qué? Porque hay cosas que me tocan hacer a mí y yo tengo que decidir. En cualquier aspecto de la vida eso es así. Si yo quiero tener una salud buena en la vejez, yo tengo que cuidarme lo que como. Yo tengo que ejercitarme. O lo que voy a recoger es otra cosa. Y aquí Dios no tuvo nada de culpa. Dios me ha hecho un ser racional. Así que ante lo que me ponen del frente, si yo sé que eso me va a hacer daño, me va a subir el azúcar, me va a subir el colesterol, pero si yo tengo dominio propio y no se acabó, esto a mí me hace daño. Yo ejerzo mi dominio propio y no lo hago. Y después me siento bien conmigo. Por eso es que tanto creyente amargado, deprimido, acabado mentalmente, porque viven conforme a los deseos de su carne y no conforme a los deseos del Espíritu. Cuando dicen Gálatas, andad conforme a los deseos del Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Aquí hay que esforzarse, hermano. Aquí hay que esforzarse. Y Sansón, no, es que a mí me gusta. Eso es un creyente carnal, que vive conforme a lo que a él le gusta. No está dispuesto a negarse a sí mismo, como dijo Jesús. El que quiera seguirme a mí, tiene que negarse a sí mismo. Y así es como único conquistamos las regiones celestiales. Entonces queremos vivir allá, en las regiones celestiales, sin sacrificio, sin negación. Y lamentablemente por eso muchos terminan en la apostasía y negando la fe. Porque que es bien fácil que a mí me vendan un evangelio sin cruz. Es bien atractivo. Hasta yo caería si no tengo temor de Dios y conocimiento de la palabra. Que me muestren un camino llano, fácil, sin sacrificio, sin cruz, sin negación. Que todo es declara, habla carabra y pata de cabra, yo no sé cómo decían. Y fue, y ya. Eso es un engaño, porque a la hora de la verdad, cuando viene la prueba, no tienen el andamiaje espiritual para resistir el día malo. Y ahí nos dejamos llevar y seguimos aquello que no nos conviene, porque vivimos conforme a los deseos de la carne. Esa es la que me gusta y punto. Olvídate si a Dios la prueba. Olvídate lo que Dios piensa.
Y lamentablemente siguió coqueteando con ese estilo de vida, aunque Dios lo llamó a un servicio. Y Dios en su omnisciencia sabía que era lo que iba a acontecer en la vida de Sansón. Luego vio, escuche, vio como Eva se fijó por la vista, por los sentidos carnales. Así es el carnal, por lo que ve, por lo que le gusta. Ay, qué rico sabe esto, no me importa si me hace daño. Ay, qué rico huele esto, qué rico huele esto. Ay, qué rico huele este hombre, aunque no sea mi marido, pero qué rico huele. Ay, qué rico huele esta mujer, qué linda se ve, aunque no sea la mía. Y así vamos cayendo en el lazo del cazador. Por eso la palabra dice, anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. En otras palabras, huye del pecado, huye de lo malo y persigue lo que es bueno. ¿De qué tú huyes? Sansón huía de la presencia de Dios. Adán huyó de la presencia misma de Dios por haber perseguido lo prohibido. ¿A quién tú estás persiguiendo? ¿Detrás de qué y de quién tú andas que sabes que no te conviene? Que sabes que es prohibida esa persona para ti. ¿Qué tú andas buscando? ¿Qué tú andas mirando? ¿Qué sabes que corrompe tu alma, tu mente y todo tu ser? Y luego buscarás la presencia de Dios. Es que no la vas a poder encontrar. Porque Dios no comulga donde hay pecado. Después, como Jonás le echó la culpa a Dios. Es que yo huí de ti. ¿Sabes por qué, Dios? Porque yo sé que tú eres bueno. Fíjese lo que es la necedad. Yo huí de ti porque yo sé que tú me mandas a hacer algo y después me haces quedar mal. Y como era tan amador de él mismo, pues yo no quería quedar mal. Le echamos la culpa a Dios. Yo sigo huyendo de Dios y no quiero saber de Él, porque cuando le pedí no me contestó. Porque no me ayuda. Y todo es, mire, para afuera, para afuera. Bendito sea Dios. Y qué peligro, porque dicen, hay un refrán que dice que el que juega con fuego se quema. No juegues con el pecado. Estás entrando en un terreno muy peligroso. Porque para ti será un vacilón, pero para el diablo no. Cuando él te tienda bien y te ale la soga, te va a dar una buena alcadita. Eso hizo Sansón cuando siguió dándose permisos, cuando siguió persiguiendo lo que no le convenía y dejó de buscar aquello que era necesario en su vida. Y siguió con la Dalila. Y dice la palabra que Dalila insistía día tras día, hasta que el hombre cedió. Dice la palabra que hubo un momento en que Sansón, por estar coqueteando con lo que no tenía que coquetear, por estar jugando con lo que no tenía que jugar, finalmente cayó en una crisis. Sí. Lamentablemente, cuando nosotros empezamos a cederle terreno al enemigo y seguimos nosotros endureciendo el corazón, dice la palabra que él se creía que esto no iba a tener un alcance. Hubo un momento en que Sansón quedó tan confundido, dice, que siguió coqueteando con Dalila hasta que llegó un punto
en que él quiso librarse y no pudo, porque ya había caído en la trampa. Hubo un momento en que Sansón primero todos los días se exponía a aquello que no debía exponerse. Y ella seguía insistiendo, lo seguía persiguiendo, porque cuando tú le des lugar al diablo, él te va a ir detrás. Dice la palabra, no le des lugar al diablo. No le des por dónde, porque él no pierde tiempo. No le des razón. Porque cuando el diablo ve que tú estás viendo lo equivocado, cuando el diablo ve que tú estás deseando lo equivocado, cuando el diablo ve que tú estás tocando lo prohibido, él dice, esta es una buena presa, este no es tan santo como dice, yo voy tras esta presa. Porque él no puede saber lo que tú piensas ni lo que tú deseas, pero tus actos, tu conducta, le hace ver si realmente tú le temes a Dios. Y cuando él ve que tú no le temes a Dios, te falta el respeto. No te tiene ningún respeto y va atrás de ti. Porque cuando te tiene temor, porque sabe y te respeta porque eres un siervo de Dios, tiene que ir a la mismísima presencia de Dios y pedirle permiso para que te toque. Pero cuando se da con un carnal, con uno que dice que es y no es, ahí no hay permiso. Ahí sabe que va con todo, porque eso es parte del castigo. Te quita el cerco Dios. Para que aprendas a no jugar con el pecado. Y dice la palabra que hubo un momento en que Sansón, por estar detrás de lo que no tenía que estar, y le dio largas a ese asunto. Sí, hermano, porque eso se hace en oculto, nadie lo ve. Usted va a la iglesia, canta gloria a Dios, bien Señor, da la ofrenda, una cosa tremenda, no falta el culto. Pero en su vida oculta, donde el ojo de Dios lo ve, usted está coqueteando con ese pecado. Usted va tras aquello que Dios no aprueba. Y va a llegar el día en que a usted lo alcance su maldad, lo oculto. Y dice que llegó un día en que Sansón se hartó y se quería morir. Sientes que te quieres morir. Estás harto de la vida cristiana. Ya no puedes con esto porque estás jugando con el pecado. Tantos creyentes que no se deleitan con el evangelio, que les es una carga. ¿Que hay padecimientos? Claro que sí. ¿Que hay una cruz que cargar? Sí. Ay, hermano, pero esto no se compara. Esta vida hermosa en Cristo, qué hermosa es, porque Él, cada prueba nos da una salida y nos da la victoria, y nosotros nos gozamos de ver cómo Dios peleó con el mismo infierno defendiéndonos. Cómo Dios nos sacó cuando estábamos a punto de morir. Cómo Dios nos libró de esta. Cómo Dios nos sacó de aquí y terminamos adorándolo más. No hay cosa más triste que vivir sin Dios. No hay peor camino que el vivir lejos de Dios. Ahora, si triste es vivir lejos de Dios, terrible es vivir aparentando ser una cosa que no se es, o pretender ser algo que no se es. Por eso Dios mismo dice, mira, yo prefiero que seas esto o seas lo otro, pero yo no, los términos medios a mí no me gustan. Fíjate, hasta en eso Dios es tan misericordioso que nos ayuda, ¿sí? Porque mira, dice, los prefiero fríos o calientes. Porque el que está en el medio, ni es una cosa ni la otra, eso no es vida. Pues usted decidió, no quieres saber de mí, pues piérdete. Y me amas a mí, pues vente conmigo y me buscas a mí, me sigues a mí. Pero eso de estar aquí y no ser, eso es del mismo infierno y eso el diablo te va a acabar. Sansón llegó a una condición de una depresión. Dice, yo me quiero morir. ¿Sabe por qué Sansón se quería morir? Porque deseaba lo prohibido. Porque perseguía aquello que Dios le dijo, no toques eso.
y se quería morir porque yo quiero eso, yo lo quiero. Esa era la depresión. ¿Cuántas personas hay en la depresión provocada por su desobediencia? Estás en esa condición. Te quieres morir porque ya te enredaste con un hombre prohibido y te ligaste y estás casi que te mueres. ¿Cuántas personas hay hoy día en hospitales de salud mental por haber ido tras lo que Dios le dijo que no tocaran? Y quedaron ligadas. Hermano, porque mire, esto es serio, el mundo espiritual es serio. Esto no es un juego. Cuando usted se mete con la persona equivocada, a usted lo ligó el mismo Satanás. Espiritualmente usted está ligado como esclavo y usted siente que se muere sin esa persona. Así estaba Sansón. Estoy alto. ¿Sabe de qué estaba alto Sansón? De luchar con las pasiones que tenía adentro. Estaba loco por acostarse con la Dalila. Ay, pero es que yo sé que esto a Dios no le agrada. Es que yo no me... Pero es que yo la deseo. Es que está tan linda. Ay, a mí no me importa. Olvídate. Aunque yo me vaya para el infierno. Y sigue ahí con ese infierno. ¿Y sabe cuántos cristianos hay así luchando con eso? Entre lo que deben y no deben. Porque como no fortalecen su vida espiritual, cuando viene el lazo caen. Y Sansón dijo, estoy harto, me quiero morir. Porque como la Dalila iba todos los días y como él le dio gabela, como decimos, ¿usted me entiende? Él tenía que a la primera decirle que no, se acabó, esto no me conviene. Entonces después que usted se enreda, donde está enredado, sea con el alcohol, sea con la droga, sea con el sexo, en donde usted está enredado con juegos de azar, allá en el casino con la máquina esperando porque está cautivo ahí en esa máquina, dejando el seguro social, llenando esos vacíos que solo Cristo puede llenar. Como no se detuvo eso, entonces ya usted está ligado. Ahora no puede vivir sin eso. ¿Cuántas personas no pueden vivir sin tomar? ¿Cuántas personas no pueden vivir sin meterse la droga al cuerpo? ¿Cuántas personas no pueden vivir sin tener sexo? Como si sin sexo, el sexo es algo que no es una necesidad básica. Usted se muere si no come. Usted se muere si no se alimenta, perdón, si no toma agua, si no se hidrata. Usted se muere si no evacua, si no orina. ¿Usted sabía eso? Usted se muere si no tiene abrigo que cubra del frío. Pero usted no se muere si no tiene sexo. Pero hay personas que como están ya cautivas y ligadas, parece eso una necesidad primaria. Y van tras eso. Cautivos. El enemigo les ha hecho creer que sin eso no se puede vivir. Y entonces después la gran pregunta, pero ¿y por qué Dios no me ayuda? Y yo le pido tanto. Hace rato que Dios hizo provisión. Mira la cruz. Tienes una cruz en tu casa, mírala. Desde ahí Dios hizo ya provisión. Ya Dios hizo provisión, ya Dios nos ayudó hace rato. Cuando el Hijo allí fue colocado en la cruz y yo era la que debía estar allí, ya Dios me ayudó. Ahora yo tengo que tomar esa realidad de la cruz. Y de la misma manera que Él venció allí en la cruz, ahora en su poder yo venzo por medio del poder de su Espíritu. Y yo tomo una decisión. Y dejo de perseguir aquello. Entonces la próxima vez que yo me monte para ir al casino, yo voy a tomar una decisión. La tienes que tomar tú. Dios no la va a tomar por ti, ni el Espíritu Santo, ni ningún ángel. La vas a tomar tú. Y luego que tú la tomes, entonces Dios te va a respaldar. Pero mientras sigas yendo al casino, mientras sigas viendo la pornografía, mientras sigas teniendo relaciones ilícitas,
Mientras sigas con esa relación de pecado, mientras sigas haciendo y haciendo aquello y sigas persiguiendo eso y huyendo del consejo de Dios, no vas a levantarte. Así que cambia la oración y en vez de decir, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, quítame esto, Dios no te va a quitar nada que tú no quites primero. Tenemos que comenzar a asumir responsabilidad por nuestras decisiones y por nuestros actos. Tenemos que dejar de ser ya niños espirituales y comenzar a caminar como adultos que asumen responsabilidad por su conducta. ¿Cuánto nos ama Dios? Vamos a tirarle un besito al Señor. Señor, qué bello tú eres, que nos amas y nos sigues corrigiendo. Aquí hay amor de Dios hoy, tremendo. Gloria a Dios, cuánto te ama el Señor. Yo siento el amor de Dios. A mí cuando Dios me baja así fuerte y me confronta, ¡ay, qué lindo! Yo siento ese abrazo de papá que me dice, Ana, cuídate mi amor, cuídate que el pie está resbalando. Gracias Señor, porque eso me valida una vez más que yo soy tu hija. Y que tú me cuidas y que tú cumples lo que prometes y me has dicho que cuidarás mi entrada y mi salida de este mundo. Gracias, Padre, no hay uno como tú. Esa debe ser tu actitud, mi amor. Si la actitud tuya es otra, chequéate. ¿En qué condición andas? Y Sansón decía, yo me muero porque yo la quiero para mí. ¿Y sabe qué? Esa parte todos la tenemos cuando somos tentados. Eva fue tentada. Ay, Dios mío, le creo a le creo a Dios, ¿quién será? Tenemos un momento de elección, de crisis ante lo que viene porque somos tentados. Pero en ese momento yo decido. Y en esa crisis estaba Sansón. Estoy alto, me quiero morir. ¿Por qué me quiero morir? Porque sé que voy camino al degolladero. Y una vez consumido el acto, ya usted sabe cómo usted se siente. Lamentablemente en esa lucha, Sansón decidió equivocadamente. ¿Por qué es esa lucha? Porque tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te está diciendo no lo hagas, no es lo correcto, no te conviene. Pero tu naturaleza carnal es que me gusta, es que es bueno. Y ahí el diablo sigue porque él toma ventaja a causa de lo que tú le has dado a él lugar. Él no tiene culpa, él simplemente toma ventaja de aquello que tú le das. Y tú tienes esa lucha ahí entre lo que dice el Espíritu, porque el Espíritu está ahí para convencerte de pecado y el Espíritu está contendiendo. Ay, hermano, pero una vez tú cedes a la tentación, apagas la voz del Espíritu. Y ahí es donde vienes a sentirte tan mal, que ahí se acontece lo que dice el Proverbios 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga, porque sabe que te fuiste al motel con la mujer que no es tuya, con la muchacha que sabes que no es tu esposa todavía, ya sea que forniques, que adulteres, con la relación distorsionada que vas. Consumes el acto, nadie lo supo, después tú llegas a la iglesia bien chévere el domingo, a cantar y a gozar, pero escamadito, cortadito, evitando a todo el mundo, y al pastor ni le digo, el pastor le sacas el cuerpo como el diablo a la cruz. Entonces tú mismo pones distancia, nadie te la ha puesto. ¿Por qué? Por tu conciencia. Por tu conciencia. Y te llaman y te asusta. A veces yo digo, pero ¿por qué a veces los hermanos tendrán miedo cuando ven una llamada del pastor o mía? ¿Por qué será? Yo me debo gozar. ¿Por qué será? Yo me gozo cuando veo una llamada de algún hermano, cuando fulano me llama, qué sé yo, ay, mira qué bueno. Pero cuando sabemos que tenemos algo que está mal, usted se muere. ¿Cuántas veces me han dicho? Eso era continuo. Que casi llegando al culto se les quería salir el corazón asustado. ¿Por qué? Usted debe llegar a la iglesia con un gozo tremendo para ir a adorar al santo.
Por la conciencia. Por la conciencia, hermano. Por la conciencia. Y muchos ni llegan. Otros se van para el baño. Es lo que pasa, ya usted sabe, por no ser descubierto. Huyendo. ¿De qué tú huyes, mi amor? Huye de lo malo. Huye del pecado en esta hora en el nombre de Jesús y acércate a Dios. ¿De qué tú huyes? ¿A quién tú evitas? Sé sabio y aprende a evitar lo que debes evitar y busca lo que debes buscar. No así aconteció. Sansón dijo, olvídate, yo con esta lucha no sigo más, yo me voy con todo. Y se fue con la Dalila y le confesó, ya usted sabe cómo terminó la historia. Porque una vez usted toma la decisión equivocada, usted cayó en el lazo, terminó cautivo y termina siendo esclavo del diablo. ¿Y quién lo va a sacar de ahí? Dios, claro que sí. Cuando usted se arrepienta, cuando usted diga, contra ti he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si usted se cree que se va a quedar ahí y Dios lo va a sacar de manera mágica, usted está bien equivocado. Porque Dios tiene que ver que usted realmente ha tomado conciencia de sus actos. Por eso dice, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios va a esperar eso. Pase los años que pasen. Mientras eso no acontezca, no hay nada que hacer. Por eso hay tantas personas que llevan años y años y se están casi disecando. Y Dios en su amor, porque no te va a dejar como hijo, no, Él va a seguir tratando con eso. Y lamentablemente muchos hasta terminan postrados, disecándose, secándose, como David, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y lamentablemente muchos escogen callar, no reconocer, y así pasan su vida como creyentes. Lámparas apagadas que no tienen nada que alumbrar por causa de su maldad. Y se van purificando así, disecándose, y otros terminan postrados en una cama. ¿Era la voluntad de Dios? No. Jesús dijo claramente, yo he venido a darte una vida bien linda. Tiene sus espinas y tiene sus cositas, pero conmigo se pasa bien, precioso. Y así ha sido. Yo soy testigo de eso. Luchas, batallas. ¡Ja! Olvídese, esto yo lo tengo claro que es hasta que me muera. Pero cada día me enamoro más de Él. Es bello, precioso mi Señor. Pero no así aconteció con José. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Ay, a José se le paró esa mujer bella y preciosa de frente, la esposa de Potifar. Imagínense, esa mujer era bella. Esa piel, mire, suavecita, una mujer hermosa. Y a esta mujer le dio con José, el siervo de Dios, porque es que el diablo va a poner el ojo. Cuando usted se determina a consagrarse bien, prepárese, que lo que se le va a atravesar no va a ser cualquier cosa. Y acuérdese bien de esa palabra, huye de la tentación. Ay, cuando esa mujer, en Génesis capítulo 39, anota la historia. Mira, tienes aquí historias para leer y que te goces en Dios. Dice que esa mujer, igual que la Dalila con Sansón, todos los días le insistía y él la rechazaba. Firme, el hombre firme. No era como Sansón. Sansón podía huir de Dalila. ¿Me entiende? Pero aquí José vivía en el palacio. Hay circunstancias en la vida que lamentablemente no podemos salir. Por ejemplo, usted está trabajando y se le acerca una Dalila. Usted no va a dejar el trabajo. Usted resista a esa Dalila en el nombre de Jesús y busque dirección, fortaleza en Dios. Y yo estoy segura que cuando Dalila vea que usted es un hombre de Dios consagrado, se acabó la fiesta. Porque un abismo llama al otro. Eso es así.
No tiene que dejar su trabajo. Usted lo que tiene es que, mire, empiece a hablarle de Dios. Pero no me le dé mucho testimonio a la Dalila, ¿sabe? Que muchos terminan convirtiéndose a Dalila. No, tranquilo. Si es una mujer, Dios me la bendiga y siga caminando. Hable con un varón, sea sabio, que esta carne es mala. No, es que yo la estoy evangelizando. Ay, mi alma alaba a Jesús. Entonces coge la hora de almuerzo para evangelizar a Dalila. Usted sabe, sea sabio. O al revés, porque hoy hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. No evangeliza. Ahí usted es evangelista. Tremendo. Una hora de almuerzo evangelizando a Dalila. Sea sabio. Escape. Hay que saber cuándo huir. Y qué buscar. Entonces aquí esta mujer insistía. Sí, porque mire qué cosa, siento esto en mi espíritu y lo voy a compartir. Cuídese en su trabajo, cuídese. Que Dalila no tiene prisa. No, Dalila no tiene prisa. Ella es bien paciente, determinada y paciente hasta que te ate. Entonces usted, que es el siervo del Señor, ahí usted evangelizando a Dalila y dándole consejo a Dalila. Y Dalila lo tiene ya, mire, hasta el cuello. Escapa, mi amor. Huye en el nombre de Jesús, te dice el Señor en esta hora. Huye y obedece el consejo de Dios. Antes que termines como Sansón. Cuando Sansón quería, es que Sansón se puso a jugar con fuego y se quemó. Sansón siguió coqueteando con la Dalila, creyendo que de esta se podía librar como la prostituta y como las otras canitas al aire que había tirado y había salido disque supuestamente bien. Pero siempre va a llegar una que con esa no vas a poder. Y coqueteas aquí, coqueteas allá y no pasa nada. Estás equivocado y estás equivocada. Le sigues dando lugar al diablo y el diablo te sigue examinando porque él no sabe lo que tú sientes. Pero conforme a cómo tú actúas, por más que tú digas Señor, Señor, tu conducta refleja otra cosa. Que no le tienes ningún temor a Dios y el diablo te tiene la sentencia. Te tiene la sentencia, porque a la hora de la verdad no hay temor de Dios. Y ahí le das un consejo y hasta le hablas del Señor, porque es que la carne es así, la carne evangeliza. La carne evangeliza. Bendito Dios. Y ella le insistía y le insistía. Y fíjese que este hombre tenía temor de Dios. Él le contesta, mi amo confía en mí. Él me ha hecho bien. Me ha dado trabajo, me ha puesto en una posición de honor, de confianza. Yo no le puedo fallar a mi amo. Y tener relaciones con usted, que es su esposa, es pecar contra Dios. Mire qué cosa lo que es el temor a Dios. ¡Qué tremendo! Este hombre podía haberse acostado con esta mujer y Potifar jamás se hubiese enterado. Pero cuando usted tiene temor de Dios de verdad, usted sabe bien que el ojo de Jehová lo ve donde quiera que usted se mueva. Por eso él le dijo, mi amo ha sido bueno conmigo. Yo tengo mucho que agradecerle a él. Pero si yo me acuesto contigo, a quien yo le estoy fallando es a Dios, no es a él. Porque yo vivo para agradar a Dios y no al hombre. Yo podré engañar a Potifar, pero a Dios no. Tú podrás engañar a tu pastor, tú podrás engañar a tu esposa, a tu esposo, tú podrás engañar a tu familia, pero sabes muy bien que a Dios no lo puedes engañar. Por eso huyes de Dios. Por eso huyes de la iglesia. Por eso huyes del consejo pastoral. Por eso huyes hasta de ti mismo. Porque sabes muy bien por dónde van tus pasos.
Podrás engañar a tus padres y aparentar algo que no eres. Pero lo que siembras, lo que estás sembrando a espaldas de tus padres, lo vas a recoger. Porque Dios no puede ser burlado. Y como hijo e hija de Dios, Dios te va a corregir. Dios te va a corregir y vas a aprender una gran lección. Sigue detrás de lo que ofrece el mundo. Sigue aparentando algo que no eres. Lamentablemente, la maldad te va a alcanzar. Por eso, como un Sansón, no tienes paz, confundido, atribulado, luchando con el pecado que te atrae. Pero dale gracias a Dios que todavía estás en esa lucha. Todavía el Espíritu Santo está contendiendo contigo. Triste es cuando eso se apaga. Y ya hay personas que pecan sin ningún miramiento y ya la conciencia ni les remuerde. Ya no les importa. Qué triste. Pero José dijo, no, espérate. Es que yo hacer esto es pecar contra Dios. Cuando usted tiene temor de Dios, no importa dónde usted se mueva, con quién se mueva, usted es de una sola pieza. ¿Que hay que ser sabio? Sí. Claro que sí, hay que ser sabio, como te decía. No estés dándole consejería a la compañera del trabajo en la hora de almuerzo. Si eres casado, no. Sé sabio, porque uno tiene que ser humilde. Y dice esta palabra, esta carne no se confía. Pero en un momento que yo tenga que hacerlo, y yo lo he hecho como pastora, he tenido que dar consejo al varón, se lo he dado. Cuando hay temor de Dios y hay que actuar, se actúa. Pero eso son excepciones. Uno siempre con sabiduría de Dios. Y José dijo, no porque yo tengo temor de Dios me voy a quedar aquí coqueteando con esta mujer, porque esta mujer no está fácil. Y como ella insistía, fíjese que él le dijo, tengo temor de Dios, nada que ver. La mujer seguía para ver si realmente era verdad, porque no es con lo que tú hablas, es con lo que tú actúas. Tú podrás decir, Señor, yo tengo pero es a la hora de la verdad que se sabe lo que es uno. Y el enemigo va y sigue, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad que este siervo es del Señor. Y la mujer iba con todo detrás. ¿Y sabe qué tuvo que hacer el hombre? O sea, tú no me crees a mí que yo tengo temor de Dios. Páresele así al enemigo. ¿Cómo va a ser? Pues voy a actuar. O sea, después que en la iglesia, Señor, te amo, y canta, y adora, cosa tremenda, el diablo riéndose, ay, bendito de aquí, después que sale de aquí, que ella se fiesta conmigo, con esa hago fiesta yo, cantando y adorando, una cosa tremenda, y después, pero es cuando usted salga de afuera, que él venga, usted se mantiene firme. No, yo dije que yo tengo temor de Dios, y no voy a ceder. Usted actúa. Con eso, mire, el infierno tiembla. ¿Y qué hizo él? Un día entró a la casa para hacer un trabajo y ella aprovechando, ¿sabe qué? Mire, lo agarró por la ropa y le exigió como esposa de Potifar que se acostara con ella. Se tenía que acostar porque ella era esposa de Potifar. O sea que él como esclavo se tenía que acostar con ella. ¿Y sabe qué hizo él? Salió, escuche bien, corriendo. Huye del pecado, eso es lo que tienes que hacer. Salir corriendo de la tentación, salir corriendo de aquello que tú sabes que tú no puedes con eso. Sal corriendo. Apaga esa pantalla, apaga ese celular, apaga esto, apaga lo otro, apaga todo aquello que tú sabes que te gusta. Porque hermano, es que es bien fácil apagar aquello que a mí no me gusta. Yo prendo la televisión y si eso no me gusta, yo cambio el canal. Pero usted sabe lo difícil que es cambiar el canal cuando eso me gusta a mí. Pero yo sé que no me hace bien. Ahí es que está el reto. Qué difícil es yo no comer algo que a mí me gusta, pero que yo sé que me hace daño. Eso es lo que yo tengo que evitar. Pero ya usted sabe,
Vamos todo lo contrario, porque la carne y el espíritu siempre están encontrados y tú vas a tener que tomar una decisión. Y sabe que él dijo, bueno, esta parece que no entiende lo que yo le acabo de decir, pues me largo, y se fue. Que hubo consecuencias, que la acusó, pero Dios lo defendió, al contrario, después Dios lo promocionó a un puesto mucho más alto. Por eso es que hay muchos cristianos que no sacan los pies del plato y no avanzan en su vida espiritual. Y enojados con Dios, se enojan con el pastor, se enojan aquí, se enojan con yo, porque no avanzan, pero es que el único culpable es usted. Porque aquí el que promociona es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo, el que nos lleva de gloria en gloria es Dios conforme a nuestros actos, porque lo dice la palabra. Al necio Dios no lo promociona, al necio Dios no lo bendice. Y el necio es aquel que sigue el pecado, que huye de Dios y persigue aquello que Dios ha prohibido. Pero no, olvídese que José fue promocionado, ¿y de qué manera? De una manera hermosa, preciosa. Qué tremendo este tema. Yo me lo he disfrutado muchísimo porque yo también me gozo y me edifico grandemente. Entonces, amado, ya para finalizar, quiero que vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas 3. Aquí encontramos a Juan el Bautista. Encontramos a Juan, Lucas 3, déjenme buscarlo en lenguaje actual que me gusta más. Lucas capítulo 3. Juan el Bautista abriéndole camino, ¿verdad?, a Jesús. Y él estaba llevando el mensaje de arrepentimiento y ve que se acercan unos fariseos y unos saduceos. Que usted sabe, unos religiosos. Y le dice, ustedes, víboras, ¿creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piense que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las pueden convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. La gente le preguntaba al escuchar eso, imagínense. Se asustó todo el mundo, porque estaban detrás de Jesús y yo quiero eso. Pero cuando Juan el Bautista explicó muy bien lo que era seguir a Jesús, todo el mundo se asustó. Dijo, ¿cómo es? O sea, ¿esto es serio? Esto no es cuestión de emociones, esto no es cuestión de brinco, esto no es cuestión de ir un día a la iglesia, esto no es cuestión de esto y lo otro, esto es serio. Dice él, muestren con su conducta si realmente han dejado de pecar. Hechos, no palabras. Y le estaba tirando bien la directa, hermano, a los fariseos, a los religiosos, porque qué muchos religiosos hay. Que mucha persona se llama cristiana, pero su conducta evidencia lo contrario. Viven engañados creyéndose que porque pertenecen a la iglesia tal, que porque son católicos, apostólicos y romanos, que porque son los protestantes más fundamentalistas o yo no sé qué, se creen que por pertenecer a X denominación ya tienen una silla VIP en el reino. Y qué equivocados están. Porque aquí la palabra dice claramente que con la conducta es que se evidencia lo que realmente somos. Y a Dios no lo podemos engañar. Y la gente se asustó. Y dijo, ¿y entonces qué podemos hacer? Porque nosotros creíamos que esto era cuestión de, te acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y Juan le dijo, no, eso no es así tan sencillo. Tiene que haber un cambio radical en tu vida. Tiene que haber un arrepentimiento. Tienes que dejar de estar huyendo de Dios y escapar del pecado. Y él le da unos ejemplos. El que tenga 2 mantos, comparta uno con el que no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártalo con quien no tenga nada que comer. Vinieron otros también y le dijeron, ¿y qué podemos hacer? Pues ustedes, cobradores de impuestos, no le cobren a la gente más dinero del que debe pagar. Unos soldados preguntaron, ¿y qué podemos nosotros hacer también? Ustedes amenazan a la gente y los obligan a que les dé dinero. Solo así prometen dejarla en paz. O sea, eran unos abusadores. Los cobradores de impuestos
Eran unos pillos y tomaban ventaja de los pobres. Otros que eran ricos no compartían la bendición con el necesitado. O sea que Juan le estaba diciendo lo que tenían que cambiar. Deja de estar haciendo eso y ponte a hacer lo que a Dios le agrada. Le comenzó a dar instrucciones. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Te hice una primero. ¿De qué estás huyendo? Y la segunda, ¿qué debes hacerle a Dios? ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer para cambiar? Pues ya yo te la dije bien fácil. Deja de hacer lo malo. Deja de buscar el pecado. Deja de estar haciendo aquello que sabes que a Dios no le agrada. Y comienza a perseguir, a hacer, a buscar presencia de Dios, a buscar hacer la voluntad de Dios, a buscar el consejo de Dios. Y deja de evitar el buen consejo. Deja de evitar aquel que quiera hacerte bien y deja de andar con el malo que te quiere corromper. Son consejos que Dios te está dando hoy. Deja de estar mirando a la mujer que no te conviene. Huye de ella. Huye de aquello que te lleva a la destrucción. ¿Qué debo hacer? Si no sabes, ve al Señor y pregúntale. Si no sabes, ve a la palabra, ve a donde tu pastor, pero deja de estar huyendo y ocultando tu pecado y tu maldad. ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta que debes hacer al terminar este mensaje. Y sabes que Dios en su misericordia, al que se acerca a Él, no lo echa fuera. Acércate a Dios con un corazón contrito, humillado, y verás lo que Él hará por ti. Si promocionó a José y lo puso en un lugar de bendición, lo prosperó, lo bendijo, ¿cuánto no hará por ti también que eres un hijo suyo? Tórnate a Dios, deja de estar huyendo del Dios de amor, del Dios que quiere lo mejor para tu vida y escapa del lazo del cazador, en el bendito nombre de Jesús. Esta oración, hay un salmo hermoso que puedes tomarlo cuando te acerques a Dios preguntándole, ¿qué puedo hacer? Comienza reconociendo que para Dios no hay nada oculto en tu vida. Dice el Salmo 139, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Viste que aunque tú te escondas de Dios por más lejos, Él te lee los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiará. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche, para esconderme en la oscuridad, de nada me serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó. En el vientre de mi madre, tú fuiste quien formó mi cuerpo. Cada parte de mi cuerpo fue creada de una manera maravillosa y por eso te doy gracias. Pues todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Eres una creación hermosa de Dios. No permitas que el enemigo eche a perder tan hermosa vasija en las manos del Señor. Huye del enemigo y arrójate a los brazos del Señor.